Bienvenidos a Cátedra Procesal, un espacio de conocimiento jurídico creado por Álvarez Liébano Lacerna, en colaboración con Ámbito Jurídico de Legis, en el que conversaremos sobre los detalles del derecho procesal laboral de la mano de expertos. Comencemos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Cátedra Procesal. Soy Carlos Arturo Barco Alzate, socio director de litigios de Álvarez Liébano Lacerna, y este es un espacio de realización de ámbito jurídico de Legis y Álvarez Liébano Lacerna para hablar de el nuevo Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. Este es un tercer capítulo con el que vamos a aprovechar a la doctora Tatiana Betancur Giraldo hablando de arbitramiento laboral. En los dos capítulos anteriores habíamos hablado de la conceptualización, luego hablamos de una primera parte del esquema procesal o procedimental del arbitraje laboral y hoy vamos a complementar ese segundo capítulo hablando de las incidencias procesales. Nos quedaron muchas preguntas en el aire, muchas inquietudes, algo que es absolutamente novedoso, el arbitraje laboral. Doctora Tatiana, bienvenida de nuevo. Doctor Barco, muchísimas gracias. Yo súper feliz de hablar de estos temas y no me cortan. Yo sigo toda la mañana hablando de La arbitraje. doctora Tatiana, magistrada auxiliar de la Corte Suprema de Justicia, docente universitaria, miembro del Instituto Colombiano de Derecho Procesal y del Comité Nacional de Arbitraje. Una pionera, además, académica y profesionalmente, una pionera en el estudio del arbitraje laboral. Doctora Tatiana, y leemos la conversación anterior. Veníamos hablando de procedimiento, un procedimiento que por regla general no está reglado en la ley, porque lo que está en la ley frente al procedimiento del arbitraje laboral es supletorio, ¿sí? Todo, digamos, se conduce con las pautas que las mismas partes hayan pactado en la cláusula compromisoria o en el compromiso. La aplicación de la ley es entonces supletoria y nos surgían algunas dudas. Habíamos hablado en el capítulo anterior de si entonces los árbitros que son equiparados a jueces, porque son particulares que administran transitoriamente justicia, si estos jueces, bueno, árbitros técnicamente equiparables a jueces, en estos temas están sometidos a las reglas del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, por ejemplo, en casos o en temas específicos como la necesidad de fallar con un criterio de enfoques diferenciales, justicia terapéutica, justicia restaurativa. Empecemos por ahí, que es una de las grandes preguntas. Listo, doctor. Como esto es una lógica distinta, quiero resaltarla nuevamente. Para efectos de cómo vamos a solucionar la controversia a través de arbitraje, lo primero que se mira es el compromiso o la cláusula que esté en convención colectiva. Listo. De hecho, la ley dice que el procedimiento que se haya regulado de arbitraje en una convención colectiva prevalece sobre el de la ley. Entonces vamos viendo que primero nos vamos al compromiso o a la convención colectiva, después a la ley porque tiene efectos supletorios y todas las redacciones están dadas para que sea pensado de esa manera. Pero hay una salvedad, hay un límite, hay un obstáculo, por así decirlo, y es que esos pactos que hagamos individualmente no desconozcan el orden público, no desconozcan las normas de imperativo acatamiento. Y en consecuencia ahí estamos en un terreno para nosotros pues como un poco complejo, por así decirlo, porque nuestro orden público laboral es fuerte. Y de hecho en el Código de Procedimiento de Trabajo y de Seguridad Social, con figuras como la del juez director del proceso, ese criterio de orden público se fortalece porque ese orden público se traslada al cuidado y garantía del juez director del proceso. Ese juez director del proceso tiene muchos poderes, ¿cierto? Muchas responsabilidades y muchos deberes. En consecuencia, si vamos como dentro de la misma línea, si lo que las partes pacten, no puedes conocer el orden público y ese orden público está en manos del juez, director del proceso, eso mismo se va a ver reflejado en el arbitraje. No podremos concebir un compromiso o un procedimiento dentro de una convención colectiva que desconozca esas facultades, esos deberes, esas obligaciones y esas responsabilidades del juez director del proceso. Ahora,
Dentro del ordenamiento jurídico colombiano hay algo muy especial, o sea, sucede acá en Colombia, no sucede en otra parte del mundo. Y es que como nosotros tenemos jurisdiccionalizado el arbitraje, porque parte del artículo 116 de la Constitución Política, y recordemos que el artículo 116 de la Constitución Política nos dice cuál es nuestro sistema de justicia, ahí caben todos los que están dentro de la administración de justicia, eso ha llevado a que los árbitros tengan los mismos poderes, las mismas responsabilidades, afronten también cuestiones disciplinarias e incluso en nuestro sistema colombiano comprometan la responsabilidad estatal con el tema de errores en los laudos. Eso no se ve en otra parte del mundo, eso no es propio del arbitraje, pero como nosotros tenemos esa estructura y la Corte Constitucional ha dicho, entonces el árbitro es como un juez, lo asimilamos a un juez dentro de dentro de todo lo que significa un juez, o sea, inclusive el tema de las sanciones disciplinarias, el tema del compromiso de la responsabilidad estatal, entonces yo tengo que contestar a su interrogante, sí. Esas figuras de juez director del proceso, de la obligación de fallar con enfoques diferenciales, de tener en cuenta en sus decisiones esos criterios de justicia terapéutica restaurativa para lograr el restablecimiento de las relaciones laborales, esas se van a trasladar al árbitro. ¿Por qué? Porque ese es digamos, como el fuerte del derecho procesal laboral y de seguridad social, que muchos concebimos y digamos que hay teorías al respecto, y es que esas circunstancias especiales y particulares del derecho sustantivo se trasladan al derecho procesal. En consecuencia, si le sumamos a todo esto del sistema de justicia nacional del artículo 116, sí, el árbitro tendrá todas esas obligaciones, poderes y facultades y no veo que sea posible contrariarlas a partir de de un compromiso o de un procedimiento dentro de una convención colectiva. Muchas gracias. Otra de las preguntas que habíamos ideado en el episodio anterior era sobre el tipo de controversias. Entonces, para que exista un compromiso, ya tiene que estar creada la controversia, digamos, ya tiene que existir la controversia entre las partes. Si esa controversia es sobre la naturaleza misma de la relación laboral, ¿tendría sentido llevarla a un arbitramiento laboral? O sea, si lo que se discute es si hay o no hay contrato de trabajo, un contrato de realidad, el que coloquialmente llamamos contrato de realidad. Doctor, de hecho yo creo que la misma dinámica de las nuevas formas de producción nos va a llevar a que eso sea un poco más en auge. Y me explico por qué. Porque, por ejemplo, el tema de las plataformas digitales, el tema de esas contrataciones que nosotros decimos, estamos en un escenario gris en el que no sabemos si hay existencia de subordinación o no, porque pues estamos como cambiando la forma en la que se evidencia la subordinación, que estamos en ese escenario de indefinición, eh, tienen convenidas pactos arbitrales, por ejemplo. Y incluso en esos escenarios en los que no está claro, ya está el pacto arbitral dentro de los contratos de adhesión. No es o sea, para nosotros eso no es lo válido, pero lo quiero resaltar es que sí, existe la posibilidad y existe la posibilidad jurídica que incluso en esos escenarios en los que no conocemos cuál es la naturaleza de la relación por las mismas dinámicas de los elementos de subordinación, tienda a que se resuelvan a través de arbitraje jurídico. O sea, no tendría el hecho de que exista un trámite de arbitraje jurídico o que las partes hayan pactado llevar su controversia a un arbitramiento jurídico laboral, no supone automáticamente reconocer la naturaleza laboral de un vínculo, por ejemplo. Creo que usted encontró las palabras perfectas para resumir, y ese es el dilema en el que nos encontramos en la actualidad bajo muchos escenarios. O sea, vamos a la jurisdicción laboral simplemente afirmando que hay un contrato de naturaleza laboral y eso le da la competencia a la jurisdicción laboral. Valdría lo mismo para el tema de un arbitraje. Cuando tenemos un conflicto, yo afirmo que es laboral y pues entonces nos podemos ir a esto y darle la competencia porque es la voluntad la que le da la competencia al árbitro. Entonces el hecho de afirmarlo creo que nos valdría para utilizar estas herramientas. Hago alusión a que ya están dentro del término comercial y civil la obligación de acudir a arbitraje y esa podría ser una controversia que por vía de esa cláusula inclusive podría llegar a tramitar un árbitro. Muy bien.
Para el compromiso es cuando ya existe El conflicto. el conflicto. La cláusula compromisoria es cuando se prevé que puede existir un conflicto, pues que todavía no existe, y esa es la que está supeditada, según el artículo 303, al acuerdo colectivo. Así es. Eso podría llevarnos a un escenario, por ejemplo, en el que un beneficio extralegal pactado en un acuerdo colectivo, una convención colectiva, un pacto colectivo, que un trabajador quiera reclamar en particular, tuviera que someterse a un eventual arbitramiento laboral si el acuerdo colectivo tiene esa cláusula compromisoria. ¿Eso inhabilitaría de cierta manera a un trabajador individualmente considerado para reclamar un beneficio extralegal? Bueno, el punto es que siempre tenemos que interpretar la existencia de ese compromiso, de esa cláusula compromisoria, pensando en que no vamos a limitar el acceso a la administración de justicia. El asunto acá es que si yo le doy a esa cláusula, o sea, como un sentido obligacional de derogar la administración de justicia, eso llevaría a coartar el acceso a la administración de justicia de un trabajador individualmente considerado, ¿sí? Entonces, la dinámica de que existan estos conflictos en las convenciones colectivas, yo la pienso en perspectiva del sindicato. El sindicato como persona jurídica, el sindicato como sujeto procesal, pero no se la podría oponer a una controversia individualmente considerada porque eso sería coartar el acceso a la administración de justicia de esta persona. ¿Qué sucede? Que si esta persona una vez surge el conflicto, pues firma un compromiso y hay un procedimiento convencionalmente establecido y es afiliado al sindicato, entonces nos vamos a ir primero a ese procedimiento para verificar cómo tramitamos, porque además recuerdo y lo pregunté al doctor Leonardo Corredor, que también ha sido invitado digamos, a estos espacios, donde han existido, digamos, estas figuras de arbitramiento dentro de una empresa, porque estaba dado para aquellos escenarios en los que en la empresa había un panel arbitral como ya previamente constituido al que se le debía consultar cierto tipo de conflictos. Entonces, cierro la respuesta a esa pregunta diciendo, no podríamos oponerlo si limita el acceso a la administración de justicia y menos de un trabajador. Muy bien, muchas gracias, doctora Tatiana. De pronto, alguna reflexión final sobre la anulación. Vamos a hablar en un episodio aparte. La anulación, que es un recurso extraordinario. Yo creo que ahí vamos a desarrollar todas las incidencias de la anulación, incluida la anulación eventual de un arbitramiento laboral, de un laudo en arbitramiento laboral. ¿Alguna reflexión final, doctora, para invitar a la gente a estudiar el arbitramiento laboral? Una reflexión final y es que esto necesita un cambio de cultura. Es un cambio de paradigma y es en realidad pensado como desde el restablecimiento de las relaciones, precisamente como que es que el empleo, o sea, en los criterios de conservación de la relación, porque pues es fuente productiva, que vale muchísimo la pena para todos poder apuntar a estas nuevas dinámicas, pero desde una cultura de resolver el conflicto de manera distinta. Perfecto. Muchas gracias. Gracias a los que han estado escuchándonos hasta este momento. Los invitamos además a seguir a la doctora Tatiana Betancourt porque el tema del arbitramiento laboral es algo que va a dar mucho que hablar de aquí en adelante y yo creo que hay grandes oportunidades en esta figura procesal. Muchas gracias, doctora Tatiana, y muchas gracias a todos los que nos han acompañado hasta este momento en este episodio de Cátedra Procesal, una realización de ámbito jurídico de Legis y Álvarez Líbano La Serna. Muchas gracias. Doctor Barco, usted muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos en este episodio. Los invitamos a seguir conectados a las redes sociales de Álvarez Líbano La Serna y Ámbito Jurídico para no perderse los siguientes capítulos.